Este viernes falleció a los 87 años el escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. El cineasta chileno Miguel Litín fue uno de sus amigos cercanos e incluso inspiró la creación de un libro en el año 1986. Queremos conversar al respecto y para eso tomamos contacto con el cineasta nacional. Muchas gracias por atender nuestro llamado, Miguel. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de mi amigo. Obviamente, me imagino que además tiene una connotación especial, dada la cercanía que tenías con Gabriel García Márquez, y justamente me gustaría partir por eso, porque me comentaras qué significa para ti en lo personal, sobre todo pensando en esta relación de años de amistad, y sobre todo también queriendo que tú me comentaras esa especial atención que tenía Gabriel García Márquez en nuestro país, en nuestra historia, en nuestros últimos hechos también recientes, como fue la dictadura, como fue el reino de la democracia. Muy bien, muy bien. Miguel, pero ¿sí? tus preguntas. Sí, por eso me gustaría particularmente que me comentaras eso. ¿Cómo se daba esta relación particular que tenía contigo y sobre todo esta tensión que tenía en nuestro país en la situación que estaba viviendo en los últimos años? Bueno, Gabo fue un gran humanista, el escritor que transformó y cambió la literatura de Hispanoamérica y yo diría que también del mundo, dio una visión distinta, una transmutación de la lengua en la que recoge todas las herencias de la cultura desde la época prehispánica hasta hoy y la transforma con la magia y de un alquimista. Nuestra relación fue muy íntima, muy personal, de grandes conversaciones, discusiones apasionadas, siempre por supuesto con el respeto que se merecen los amigos, el cariño y la ternura, porque él también agrega en sus dotes personales una gran ternura y una gran capacidad de querer a los demás. En el caso específico de Chile, él siempre estuvo cerca del exilio chileno. Yo diría que el más grande amigo de los exiliados chilenos fue Gabriel García Márquez y por eso que creo que merece un homenaje de todos los chilenos y de la democracia chilena, porque también escribió tanto y tanto y tanto sobre los derechos humanos y sobre Chile y sobre la democracia chilena. Él fue amigo y estaba siempre muy preocupado de todo lo que ocurría en el país. Desde los primeros días, de los primeros momentos del golpe, él ya escribió el primer artículo y luego él escribió este retrato del presidente Salvador Allende que es magistral y que no ha sido igualado. Aquel retrato en que él dice que un hombre de esquelas perfumadas, de encuentros furtivos, que amaba las flores, que le tocó la trágica paradoja de enfrentar, defender a bala una revolución pacífica. Bueno, pero su retrato personal era como si hubiesen sido íntimos amigos, lo hubiese conocido mucho. De modo tal que desde los primeros momentos él estaba muy interesado en todo lo que ocurría en Chile y muy comprometido, diría yo. Escribió muchos artículos y encabezó muchas reuniones y muchas acciones de solidaridad con Chile. Y cuando volvió la democracia a nuestro país, pues vino a conocer el país y a conocer los mercados y a hablar con la gente. Y a tu parecer, ¿qué crees tú? Claro, hay obviamente, y Gabriel García Márquez siempre se definió como un hombre de izquierda, también vimos durante sus últimos años esta relación en particular que tuvo con Fidel Castro, con la situación que se dio con la Revolución Cubana. Él mismo ha señalado y hemos escuchado en las últimas entrevistas que prácticamente era como un editor para él, a quien le presentaba, podríamos decir, los bosquejos o los borradores de muchas de las novelas que él publicaba. ¿Por qué crees tú que tenía esta especial atención en nuestro país? Porque sentía muy cerca a Chile y el proyecto chileno, porque tenía mucho interés en lo que Allende llamó la vía pacífica al socialismo, en la transformación posible de la sociedad a través del voto y de la democracia, porque Gabo era un hombre profundamente democrático, no pensaba que era solamente a través del voto que se expresa la democracia, pero creía firmemente en los derechos de las grandes mayorías. Y en Chile se dio esa gran posibilidad, es decir, el aporte que Chile hace al mundo es justamente la utopía de crear una sociedad distinta y nueva sin disparar un solo tiro.
Y esto pienso yo que le fascinó como un fenómeno, así como fascinó también a gran parte del mundo. El eurocomunismo surge de la experiencia chilena, las tesis nuevas sobre el socialismo y los cambios de la sociedad que aún no se han producido, pero que en algún momento se producirán sin duda, surgieron de esta experiencia, y él fue fascinado por ella, y sin duda también porque sentía que culturalmente estábamos muy cerca. Y fue muy amigo de muchos chilenos, y como decía, estuvo siempre presente en los actos de solidaridad y de apoyo real a la lucha del pueblo chileno por recuperar la democracia. Miguel, me gustaría tocar otro tema que tiene que ver con que él, podríamos decir que era un tanto reticente, tal vez. No es que le molestaba, pero sí tenía ciertos resquemores a que muchas de sus obras se llevaran al cine por un hecho concreto. Él decía que se iba a terminar con eso la magia. Y tú justamente llevaste a la pantalla grande, específicamente una de sus obras, La vida de Montiel, y me gustaría ver que me comentaras cómo se dio esa relación al momento de tú tener que plasmar en la pantalla una obra de él, sabiendo que muchas veces su obra estaba basada justamente en la imaginación, en la posibilidad que tienen los lectores de imaginarse estos mundos que nos presentaba Gabriel García Márquez. Claro, que es el ideal, que cada espectador o cada lector se imagine los personajes como él quisiera. A lo mejor el cine del futuro es así, como de alguna manera quiso profetizar Buñuel. Pero bien, en este caso el Gabo amaba mucho el cine, pero mucho, tanto así él estudió cine en Cinecittà en Roma, y estuvo con los grandes maestros del neorrealismo. Y también en sus primeros días en el grupo en Barranquilla, en el primer tiempo de su juventud, hizo una película sobre unos volantines que volaban hacia un cielo infinito y se perdían. Un cortometraje muy bello de un joven cineasta. Él buscó la forma de expresar a través de la literatura también por el cine, y de hecho fíjese usted que fundó junto a un grupo en que naturalmente estaba yo, por supuesto, la Escuela de Cine Latinoamericana, la Escuela de Cine del Tercer Mundo en Cuba, al mismo tiempo la fundación del nuevo cine latinoamericano. Siempre estuvo inmerso en el cine y en la literatura. De que el cine le fascinaba, incluso yo diría que en sus novelas hay muchos recursos que él tomó desde el cine. Los tiempos, por ejemplo, los tiempos y los transcursos en los que ocurren las acciones. Nada más que hay que mirar la primera frase de 100 años de soledad, donde dice: muchos años después, el general Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, habría de recordar el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Una película completa, 2 películas, 3 películas, la que uno se pueda imaginar. Ahora, en mi experiencia, desde que lo conocí, yo le planteé inmediatamente que quería filmar algunos párrafos, algunos momentos de 100 años de soledad. Entonces él me dijo: bueno, no, eso no se puede, porque yo quiero tener al general Aureliano Buendía, mi general, siempre sentado frente a mí tomando café. Eso es imposible. Pero mira un cuento en los funerales de la mamá grande que se llama La vida de Montiel. Si te gusta, lo haces, pues si no, pues te olvidas. Y yo leí el cuento rápidamente y empecé a imaginarlo, y tomé además momentos y personajes de otros cuentos y de otras historias de Gabriel García Márquez. Y hice la película. Fue una experiencia muy gozosa, porque él incluso participó en el rodaje, en la filmación, fue hasta Tlacotalpa donde estábamos filmando, nos enseñó cosas de las acciones de su novela, como por ejemplo cómo hacer el amor en una hamaca. Fueron días muy gratos y mucho gozo. Él estuvo siempre presente en los estrenos de cine, o en los primeros momentos. Por ejemplo, cuando yo estaba montando Actas de Marusia en México, él iba a la Moviola, a los estudios Churubusco, a ver qué es lo que estaba haciendo. Y después de las proyecciones me miraba. A veces no hacía nada, pero su mirada decía todo. También, por supuesto, participó junto con otros cineastas en México, con Arturo Ripstein, con Jorge Alitriana en Colombia, era amigo de Francis Ford Coppola. Es decir, pero él insistía también en la formación de los nuevos cineastas, así que su vida entera está comprometida con el cine.
no fueron pasiones compartidas. Yo creo que era como el amor legítimo y el desliz aventurero. Miguel, tú has, lo que te hemos podido leer en estos días también y de tus palabras respecto a cómo era Gabriel García Márquez, tú has señalado que él principalmente era un gozador, una persona que disfrutaba la vida, y sabemos también muchísimo de eso, sí, de su capacidad como cronista, como periodista, que es también de poder ser un buen, poder sacar una buena radiografía de la realidad. Me gustaría también que nos comentaras un poco de eso, de esa característica tan particular, de estar muy atento, aparte de sus creaciones literarias, más bien desde el punto de vista de la fantasía, de también ser un muy buen exponente justamente de esos que tenían que ver con la realidad, con la historia, con acontecimientos, con las noticias. Claro, porque toda su obra está muy bien informada. Él hacía una gran investigación antes de escribir, pero exhaustiva investigación, y iba entrevistando a un personaje, a otro personaje, a alguien que tuviese que ver con la historia que quería narrar. Por ejemplo, la crónica de la muerte anunciada, él hizo una investigación muy profunda antes de escribir, y esperó mucho tiempo antes de escribirla, porque habían algunas personas que todavía vivían y podían sentir algo en relación a su narración, y él, como tenía ese sentido ético, un caballero andante, como era Gao, un sentido del honor, pues no lo hizo hasta que no se sintió seguro que su relato no iba a herir a nadie. Pero eso, por ejemplo, está basado en un hecho real. Ahora, después que él recopilaba todos los materiales de la realidad, él se sentía seguro como para poder volar, como para poder imaginar, como para poder crear esos espacios maravillosos de lo que llamó su mundo de magia, que él consideraba que era un mundo real. Es decir, de la realidad que él pesquisaba en la realidad y buscaba como un reportero, como un periodista, él después asumía la metafísica de ese material y lo transmutaba en poesía. Era notable el proceso de creación, y yo tuve la suerte de asistir a alguno de ellos, como por ejemplo cuando escribía las crónicas de la muerte anunciada, y a veces me llamaba a las 6 de la mañana a mi casa y me decía: vente, que quiero leerte algo, y era posible que yo leyera lo que estaba escribiendo en ese momento. Se alimentaba también mucho de los sueños. A veces decía: soñé esto, soñé con esta frase, soñé, y repetía la frase, iba en busca de la frase, y como que el mago se iba encantando en las palabras, y a partir de ahí iba tejiendo sus sueños hasta que lo concretaba en un libro, que también era un hombre muy, muy práctico, muy concreto, también. Es decir, él hacía lo que decía que iba a hacer. Es decir, voy a escribir este libro, y lo escribía, y era muy rápido, muy tenaz para escribir, aunque a veces pasaba horas y horas y horas buscando una palabra, la palabra justa. Él se ponía un novelón en las mañanas y escribía desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y todos los días, ¿sí? Y a veces casi suspendía todas sus actividades de tipo social mientras estaba escribiendo. En eso tenía así como la misma vocación, ¿sí? Claro, y me gustaría, sí, tú, claro, estás reflejando esa, podríamos decir, capacidad que tenía de representar muy bien el mundo latinoamericano, de ser muy acucioso, muy riguroso, y es por eso que muchas de las frases que estamos leyendo y el análisis que hace la prensa internacional es que llegan a hablar de que es el escritor más gustado de Cervantes, alguna de las formas en las cuales se ha hablado en el día de hoy de Gabriel García Márquez. Y me gustaría, para finalizar también, que me comentaras, muchos dicen que él, el gran responsable tanto del boom latinoamericano como de la posibilidad de que se conociera en el mundo lo que era la realidad de Sudamérica, y que por eso también el realismo mágico, que es tan particular, un poco de la idiosincrasia latina, fuese una forma de escribir que finalmente se traspasó de generación en generación y que tuvo mucho más exponente, pero sin duda él como uno de los máximos, como uno de los mayores. ¿Qué te parece a ti todas las palabras y la forma en que se está en el día de hoy recordando a Gabriel García Márquez como un gran propulsor, podríamos decir, de lo que es Latinoamérica y particularmente de lo que es Sudamérica?
la identidad latinoamericana. Él nos da la identidad, él es el gran padre de la identidad latinoamericana contemporánea. Sin lugar a dudas, tenemos un lugar en el imaginario de la humanidad, porque Gabriel junto a otros grandes lo hicieron posible. Y para hacer justicia con él era un hombre que tenía gran capacidad de organización, entonces reunió de una u otra manera, junto con Carlos Fuentes, a todos los demás escritores de su tiempo, a Cortázar, siempre tomando en cuenta a Rulfo, que era de alguna manera también un poco el padre de toda esa tendencia, porque también todo viene de sus tendencias literarias, del Faulkner, del conocimiento del sur profundo de los Estados Unidos y de lo que llamaba el punto de vista. También está Alejo Carpentier, que también imaginó dentro de los mundos mágicos de América Latina, en que toda la realidad, todo podía ser posible. Famoso en la frase esta de Gabo que dice, si en las 1001 noches creemos que los duendes salen desde las botellas, y aquí pasan cosas más importantes todos los días y es cotidiano. Bueno, eso era su pensamiento y lo llevó a cabo sin duda, también con compañía y con respeto de todos los demás. Exactamente. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Miguel, la posibilidad de haber conversado. Obviamente hay muchos temas que quedan fuera, pero eso habla de lo grande, obviamente, de la literatura y también del significado y del personaje que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de este gran escritor que cambió nuestras vidas para siempre. Sin duda. Bueno, muchas gracias, y luego de esta entrevista vamos a ir a un pequeño corte, luego volvemos con más noticias.